Capítulo 15. El sufrimiento. Con bastante claridad, el conjunto de la existencia humana apunta al sufrimiento como el verdadero rasgo determinante de la misma. La vida está profundamente arraigada en él y no puede evitarlo. Nuestra entrada en ella sucede entre lágrimas. Su desarrollo es en el fondo algo siempre trágico y más aún lo es la salida de la misma. No se puede negar que aquí hay un rasgo de intencionalidad. Por norma general, el destino trastoca la meta principal de los deseos y anhelos del hombre de manera radical. Con ello, su vida adquiere una tendencia trágica que la hace apta para liberarlo del afán, cuya manifestación es cada existencia humana individual, y conducirlo hasta el punto en que se separa de la vida liberado del deseo de ella y sus alegrías. El sufrimiento es, efectivamente, el único proceso de purificación mediante el cual, en la mayoría de los casos, el hombre es salvado, es decir, rescatado de haberse perdido por el falso camino de la voluntad de vivir. Sin embargo, rechazamos la comprensión, cual una amarga medicina, según la cual el sufrimiento es esencial a la vida y por tanto no nos acomete desde fuera, sino que cada uno de nosotros lleva consigo la inagotable fuente de su dolor dentro de su ser. Antes bien, siempre buscamos para el dolor, que nunca nos abandona, una singular causa exterior a modo de pretexto, de igual manera que el hombre libre se constituye un ídolo para poder tener un señor. Una vez que, mediante las consideraciones más generales y la investigación de los primeros rasgos elementales de la vida humana, nos hemos convencido a priori, a partir de la razón, a través de conclusiones lógicas, de que la vida, ya sea según su entera constitución, no es capaz de ninguna verdadera felicidad, sino que consiste sustancialmente en un variado sufrimiento y un estado por completo de desdicha. Podríamos suscitar ahora esa convicción de manera todavía más viva, si ahora, procediendo más bien a posteriori, nos ocupamos de los casos más concretos, trajéramos imágenes a la fantasía y nos dispusiéramos a ilustrar con ejemplos la miseria del hombre, miseria que la experiencia y la historia presentan por donde se mire y según los parámetros que se investiguen. Solo que el capítulo sería inacabable y nos alejaría del punto de vista general que es propio de la filosofía. Además, fácilmente podría tomarse tal descripción por una mera lamentación sobre la miseria humana, como se ha hecho a menudo, puesto que parte de hechos particulares. De tal reproche y sospecha está libre nuestra comprobación de la inevitabilidad del sufrimiento arraigado en la esencia misma de la vida, comprobación llevada a cabo fría y filosóficamente a priori partiendo de lo general. La confirmación a posteriori es, no obstante, fácil de obtener. Cualquiera que se haya despertado de los primeros sueños juveniles, que haya contemplado su propia experiencia o la ajena, que haya examinado su vida, la historia del pasado y de su propio tiempo, y por último, las obras de los grandes poetas, a no ser que un prejuicio innato e inextinguible paralice su raciocinio, conocerá el resultado de que este mundo de los hombres es el reino del azar y del error, los cuales los dominan sin piedad, tanto en lo grande como en lo pequeño, y junto a los cuales, además, la estupidez y la maldad agitan el látigo. De ahí que cualquier cosa mejor se abra paso solo con esfuerzo, que lo notable y lo sabio comparezca muy raramente y apenas encuentren eco y repercusión, mientras que lo absurdo y erróneo en el terreno del pensamiento, lo vulgar y carente de gusto en el reino del arte, lo malvado y tramposo en el de los actos, alterados solo por breves interrupciones, estén propiamente en el poder, mientras que lo excelente de cualquier ídole represente siempre una excepción, un caso entre millones, y de ahí que, cuando se ha manifestado en una obra duradera y se haya sobrevivido al rencor de los contemporáneos, ésta se halle aislada y sea conservada como si fuera un meteorito caído, procedente de otro orden de cosas diferentes del que aquí impera. Pero en lo que concierne a la vida del individuo, cada historia de una vida es siempre trágica, pues por norma general, todo curso vital constituye la sucesión de una serie de accidentes mayores o menores, que cada cual tiende a ocultar a la medida de lo posible, pues sabe bien que ante ellos los demás raras veces experimentan empatía o compasión, sino casi siempre satisfacción,
al imaginarse las penalidades de las que en ese momento ellos se encuentran libres. Quizá ningún hombre, al final de su vida, deseará volver a empezar, antes bien preferiría elegir la inexistencia total. Por lo demás, no puedo reservarme aquí la opinión de que para mí el optimismo sea, como no es producto, por ejemplo, de esos discursos irreflexivos salidos de esas mentes chatas que no albergan más que palabras, no solo una manera de pensar absurda, sino también ciertamente vil, un amargo escenario de innombrables sufrimientos de la humanidad, que no se piense que la fe cristiana sea adecuada al optimismo, pues muy al contrario, en los evangelios el mundo y el mal se usan prácticamente como expresiones sinónimas. La verdad es que debemos ser miserables, y lo somos, y resulta que la fuente principal del más grave mal que sufren los hombres es el hombre mismo, Homo homini lupus. El hombre es el lobo para el hombre. Aquel que se plantee seriamente esta máxima contemplará el mundo como un infierno que supera al de Dante en cuanto que cada uno tiene que ser el diablo del otro. De ahí que buenamente tanto uno como otro estaría en condiciones de hacer de archidiablo ante los demás y mostrándose en las personas de un gran conquistador, colocar a algunos cientos de miles de hombres uno frente a otros y gritarles: «Vuestro destino es padecer y morir. Ahora acribillaos mutuamente con fusiles y cañones». Cosa que harían. En definitiva, por norma general, el modo de proceder de los hombres entre sí se caracteriza por la injusticia, la más extrema falta de equidad, la dureza, incluso la crueldad. Lo contrario aparece solo de forma excepcional. De ahí emana la necesidad del Estado y la legislación, y no de vuestras ensoñaciones. En todos los casos que no se encuentre en el ámbito de la ley, se manifiesta de inmediato la propia consideración del hombre frente a sus semejantes, que brota de su infinito egoísmo, a través también de su maldad. El modo como los hombres se comportan unos con otros lo ilustra. Por ejemplo, el comercio de esclavos negros, cuyo objetivo final no es sino el azúcar y el café, pero no necesitamos irnos tan lejos. Entrar a la edad de 5 años en los talleres textiles o fábricas similares, y a partir de ese momento estar allí sentado primero 10, luego 12 y finalmente 14 horas diarias haciendo la misma y mecánica tarea significa pagar caro el placer de poder respirar. Pero este es el destino de millones, y muchos otros millones sufren un sino análogo. En el Estado hemos reconocido, por tanto, el medio mediante el cual el egoísmo, provisto de razón, busca alejar sus propias malas consecuencias, que se vuelven contra sí mismo. Y ahora cada uno busca el bien de los demás, porque ve su propio bienestar unido al de ellos. Si el Estado alcanzara plenamente su objetivo, entonces, ya que sabe aprovecharse también progresivamente de la naturaleza, mediante las energías humanas concentradas en su seno y alejando todo tipo de males, podría llegar a crearse algo que se asemeja al país de Jauja. Pero, en parte, el Estado se halla todavía bien lejos de este objetivo. En parte, quedarían innumerables males aún, y aunque finalmente fueran eliminados, el tedio ocuparía cada puesto abandonado de inmediato, lo que mantendría la vida todavía sometida al sufrimiento. En parte, tampoco la discordia entre individuos es algo que el Estado pueda suprimir por completo, pues hostiga de lo pequeño cuando se la ha vetado en lo grande, y finalmente la eris, discordia, felizmente expulsada del interior, acaba volviéndose hacia el exterior. Como lucha entre individuos prohibida por el Estado, vuelve desde fuera en calidad de guerra entre los pueblos y exige entonces en gran escala y de una vez, cual si se tratase de una deuda acumulada, el pago de las ofrendas sangrientas de las que se la había privado en los casos individuales gracias a inteligentes disposiciones. Es más, supongamos que incluso todo esto hubiera sido superado y vencido mediante la sensatez basada en una experiencia milenaria. Al final, el resultado sería la superpoblación real de todo el planeta, cuyas terribles repercusiones ahora solo una temeraria investigación es capaz de figurarse. Una vida individual ha dado su fruto completo cuando el hombre se separa de ésta sin albergar más el deseo de ella ni de sus alegrías, cuando se haya curado del afán que se manifestó como vida.
Todo lo demás es indiferente y de menor valor por tener un efecto meramente concomitante, su destino y sus actos. Mediante el sufrimiento, el hombre es aleccionado y finalmente salvado, es decir, liberado de la voluntad de vivir. Parte final. Capítulo 16. La vida y la muerte. Puesto que la comprensión infinitamente importante de que la indestructibilidad de nuestro verdadero ser, por obra de la muerte, se basa por completo en la diferencia entre fenómeno y cosa en sí, ahora quisiera poner precisamente esta distinción bajo la luz más clara al explicarla sirviéndome del opuesto de la muerte, es decir, de la génesis de los seres animales, o sea, la procreación. Pues esta, igual de misteriosa que la muerte, nos presenta de la forma más inmediata posible la contraposición fundamental entre el fenómeno y la esencia en sí de las cosas, esto es, entre el mundo como representación y el mundo como voluntad, así como también la total heterogeneidad de las leyes de ambos. Ahora bien, la muerte es, además de todo, la gran oportunidad de dejar de ser yo, feliz aquel que la aprovecha. Durante la vida, la voluntad humana carece de libertad. Sobre la base de su carácter imperturbable, su obra se desarrolla con necesidad, atado a la cadena de los motivos. Resulta que cada uno guarda recuerdo de muchas cosas hechas de las que no se siente satisfecho. Pero por mucho que viviera más, en virtud de las imperturbabilidades de su carácter, se comportaría siempre de la misma manera. De acuerdo con esto, debe dejar de ser lo que es para poder brotar como algo nuevo y diferente del germen de su esencia. La muerte suelta estas ataduras. La voluntad queda libre de nuevo. En realidad, el miedo a la muerte, que nos mantiene con vida, pese a todas las calamidades de la existencia, es algo ilusorio, pero igual de ilusorio es el impulso que nos ha atraído a la vida. Esta atracción misma puede contemplarse objetivamente en las miradas de dos amantes que se cruzan ansiosas. Son la expresión más pura de la voluntad de vivir en su afirmación. Cuán delicada y afable se muestra aquí la voluntad. Desea el bienestar y el disfrute tranquilo, y la alegría apacible para sí, para los demás, para todos. La serenidad y los ánimos de vivir de nuestra juventud se basan en parte en el hecho de que nosotros, ascendiendo la montaña, no vemos aún la muerte, porque ésta se encuentra al otro lado del pie de la montaña, pero una vez pasada la cima, alcanzamos a divisar de veras la muerte, de la que hasta entonces solo habíamos oído hablar, razón por la cual, puesto que al mismo tiempo empiezan a disminuir las fuerzas vitales, decaen también los ánimos de vivir. De modo que entonces una sombría seriedad sustituye la alegría desbordante juvenil y se refleja a sí mismo en el rostro. Ciertamente, cada ser recién nacido entra fresco y feliz a la nueva existencia y la disfruta como un regalo, pero regalos ni hay ni puede haber. Su fresca existencia está pagada mediante la vejez y la muerte de otra vida agotada y parecida, pero que contenía un germen indestructible a partir del cual ha nacido esta nueva. Ambas son un único ser. Ahora bien, esclarecer el vínculo entre ambos sería, desde luego, la resolución de un gran enigma. La vida de la mayoría es solo una lucha permanente por esta pura existencia misma, con la certeza de que finalmente saldrán derrotados. Empero, lo que los hace persistir en esta lucha tan esforzada no es tanto el amor a la vida como el temor a la muerte, que no obstante se halla al fondo como algo inevitable y puede acercarse en cualquier momento. La vida misma es un mar lleno de acantilados y remolinos, que el hombre evita con sumo cuidado y prevención, pese a que sabe que incluso cuando logre con su mayor esfuerzo y su arte suscarlo, cada paso que dé lo aproxima más al mayor, al total, inevitable e insalvable naufragio. Es más, se dirige directo a él, a la muerte. He aquí la meta final de tan esforzada travesía y más grave para el hombre que cuantos acantilados ha sorteado. Ahora bien, es asimismo digno de atención que, por un lado, las penas y tribulaciones de la vida pueden carecer con tanta facilidad que incluso la muerte, si bien huir de la cual sea objetivo principal de la vida, se convierta en algo deseable y uno se precipite voluntariamente hacia ella.
y que, por otro, tan pronto como la miseria y el sufrimiento conceden un respiro al hombre, enseguida el tedio se halla tan cerca que el hombre precisa necesariamente de algún pasatiempo. Por lo que ocupa a todos los seres vivos y los mantiene en movimiento es el afán de existir. Con la existencia, sin embargo, cuando se tiene por segura, los hombres ya no saben qué hacer. Por ello, la segunda cosa que los mantiene en movimiento estriba en el afán de liberarse del peso de la existencia, hacer que no se note, matar el tiempo, es decir, escapar al tedio. Y de acuerdo con ello, vemos que casi todos los hombres que se hallan a salvo de la miseria y las preocupaciones, ahora que se han librado por fin de todas las demás cargas, se vuelven una carga para sí mismos, y toman por una ganancia cada hora pasada con alguna ocupación, es decir, cada pizca que se sustrae precisamente de esa vida, para la conservación de la cual hasta ese momento habían empleado todas las fuerzas disponibles. El tedio, sin embargo, no es ni mucho menos un mal que pueda subestimarse. Acaba pintando en el rostro verdadera desesperación. Hace que seres que se aman tan poco entre sí como los hombres, no obstante que busquen tanto, y se convierte así en la fuente de toda sociabilidad. También se toman por doquier medidas públicas contra él, ya solo por inteligencia estatal, igual que sucede en el caso de otras calamidades generales, pues este mal, en la misma medida que su extremo contrario, el hambre, puede arrastrar a los hombres a los mayores desenfrenos. El pueblo necesita panem et circenses, pan y juegos del circo. Cada día es una pequeña vida. Cada despertar y levantarse un pequeño nacimiento, cada fresca mañana una pequeña juventud, y cada irse a la cama y dormir una pequeña muerte. Analizada la cuestión ahora, también desde el punto de vista físico, resulta evidente que nuestro caminar no es sino una caída siempre impedida, la vida de nuestro cuerpo solo una muerte continuamente impedida, una muerte siempre pospuesta. Por último, la vivacidad de nuestro espíritu es un tedio permanentemente evitado. Cada respiración rechaza la muerte, que sin cesar trata de interrumpir, a la que de esa guisa combatimos a cada momento, y por otra parte, en intervalos mayores, a saber, mediante cada comida, cada sueño, cada vez que nos calentamos, etc. Finalmente, la muerte debe vencer, pues somos su víctima ya desde el nacimiento y tan solo juguetea un rato con su presa antes de devorarla. Nos asemejamos a los corderos que juegan en las praderas mientras el carnicero ya escoge con la vista a uno u otro de ellos, pues en nuestros días buenos no sabemos qué desgracia nos depara desde ya el destino: enfermedad, persecución, empobrecimiento, mutilación, ceguera, locura, muerte, etc. Pues se habrá mostrado cómo la idea del ser en el tiempo es la idea de un desventurado estado, cómo el ser en el tiempo es el mundo, el reino del azar, del error y la maldad. Se habrá mostrado cómo el cuerpo es la voluntad visible, que siempre quiere y nunca puede ser saciada, cómo la vida es una muerte permanentemente inhibida, una eterna lucha contra la muerte, que al final ha de salir vencedora, y cómo la humanidad y la animalidad sufrientes son la idea de la vida en el tiempo, cómo el querer vivir es la verdadera perdición y la virtud, y el vicio son solo el grado más débil y el más fuerte del querer vivir. Se habrá mostrado cómo es una necesidad temer que la muerte pueda robarnos la vida, porque desgraciadamente el querer vivir es ya la vida, y la muerte y el sufrimiento no pueden acabar con el querer vivir. La vida misma fluye eterna desde una fuente inagotable, desde el tiempo infinito, y la voluntad de vivir siempre tendrá vida, junto con la muerte, amarga añadidura que en realidad con la vida constituye la misma cosa, puesto que solo el tiempo, cosa insignificante, las distingue, y la vida solo es sino una muerte pospuesta. Y así son la vejez y la muerte, hacia donde se dirige necesariamente toda vida, la sentencia contra la voluntad de vivir firmada por la naturaleza misma, y lo que dice esta sentencia es que la voluntad constituye un afán que debe frustrarse a sí mismo. Lo que has querido, dice, acaba así, quiere otra cosa mejor.
Por tanto, la lección que la vida da a cualquiera consiste, grosso modo, en que los objetivos de su deseo constantemente engañan, vacilan y caen, por lo que traen más penas que alegrías, hasta que al final la misma base y suelo sobre el que se eleva cae también, en cuanto se aniquila su vida y le da así la última confirmación de que todo su afán y querer fue un error y un extravío. Como la relación que existe entre la completa y lenta vegetación de las plantas y el fruto, así es también la relación entre la vida y la muerte, que todo con lo que el hombre ha querido, destruye con un solo golpe, y corona de esta forma la lección que la existencia dio al hombre. Como individuos, como personas o para la conciencia empírica, nosotros estamos en el tiempo, en la finitud, en la muerte. Lo que procede de este mundo termina y muere. Lo que no procede de él lo traspasa con omnipotencia como un rayo lanzado hacia arriba y no conoce ni tiempo ni muerte. El sabio reconoce durante su vida lo que otros comprenden solo a la hora de la muerte. Es decir, el sabio sabe que toda la vida es muerte. Media vita sumus in morte. En medio de la vida estamos en la muerte. El necio es el esclavo de galeras durmiente y soñador. El sabio el despierto que ve sus cadenas y oye su tintineo. ¿Empleará ese estar despierto para huir? Si la vida en sí misma fuera un bien valioso y resultara decisivamente preferible a la no existencia, entonces las puertas de salida no necesitarían estar ocupadas por vigilantes tan tremendos como lo son la muerte con sus horrores. Pero ¿quién perseveraría en la vida como es si la muerte fuera menos terrible? ¿Y quién podría soportar siquiera el pensamiento de la muerte si la vida fuera una alegría? Pues así, la muerte aún tiene de bueno que es el fin de la vida y nos consolamos de las penas de la existencia con la muerte y de la muerte con las penas de la vida. La verdad es que las dos son inseparables, en cuanto que forman una equivocación de la que salir es tan difícil como deseable. A fin de tener a mano en todo momento una certera brújula con la que orientarse en la vida y contemplar la misma, sin jamás equivocarse, siempre con clara luz a saber correctamente, no hay nada más beneficioso que acostumbrarse a considerar este mundo como un lugar de expiación, es decir, semejante a la penitenciaría, como lo calificaban ya los filósofos más antiguos y de entre los padres cristianos. Orígenes lo expresó con audacia digna de elogio, y este modo de ver el mundo encuentra su justificación teórica y objetiva, no solamente en mi filosofía, sino en la sabiduría de todos los tiempos. Esto es, en el brahmanismo, el budismo, en Empédocles y Pitágoras. Así dice también Cicerón, que durante la iniciación de los misterios, los sabios antiguos enseñaban que hemos nacido para expiar el castigo por determinados errores cometidos en una vida anterior. Esto fue El arte de sobrevivir, por Arthur Schopenhauer. Si te ha gustado, te invito a suscribirte, darle like y dejar un comentario. Mientras tanto, hasta la siguiente audionarración. Muchas gracias.